Bien, hoy resolveremos el ejercicio número 7. Dice así: un corredor se desplaza de P a S. Aquí está P, aquí está S, por el camino PQRS. Ya en geometría se suele utilizar así como este tipo de escritura donde PQRS son los puntos por los que pasa, ya que en este caso son como las esquinas. En triángulos, por ejemplo, en geometría se utiliza mucho. En este caso sería que el corredor pasa de P a Q, de Q a R y de R a S, ¿ya? Siendo ese el trayecto que da. Dice, de P a Q demora 5 minutos. Después dice que de Q a R demora 80 segundos. Y que de R a S se tarda 2 minutos. ¿Ya? A simple vista y antes de ir a la pregunta, pareciera que nos dan la información necesaria para calcular cualquier cosa. Velocidad y rapidez. ¿Por qué? Porque nos dan el tiempo asignado y cuánto se tarda. O sea, el tiempo asignado y cuál es todo su trayecto. Bien, así que hasta ahora pareciera que todo está y marcha muy bien. Vámonos a las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es el módulo de la velocidad media? Bien, vamos a escribirlo acá. Módulo de la velocidad media. Recuerden que así se escribe módulo o magnitud de la velocidad media. Y es lo mismo. Y de la rapidez media del corredor para todo el recorrido, expresada en metros por segundo. Entonces nos preguntan por módulo de la velocidad media y rapidez media. Ya, ambas cosas. Bien. Entonces, vamos a partir con, que creo que es lo más sencillo, la rapidez media. Esto vamos a resolver primero. Bien. Hago una rayita. Eso es lo primero que vamos a resolver. La rapidez media tiene la siguiente ecuación: distancia recorrida dividido tiempo transcurrido. ¿Ya? Bien. Bien, entonces lo primero que debemos calcular es toda la trayectoria, porque necesitamos el valor de toda la trayectoria para poder calcularlo, ¿ya? Entonces debemos sumar todo el trayecto. Es decir, lo primero que recorre son 1000, después 400 y después 700. Todo está en metros, así que está súper bien. Solo tenemos que sumar 1000 más 400 más 700. Ya, súper bien, todo está en metros, así que no hay problema. Dividido todo el tiempo que se tardó, que son 5 minutos más 80 segundos más 2 minutos. Y aquí ya nos encontramos con un problemita. ¿Por qué? Porque estos dos valores en específico, primero, no están en las unidades de medida que queremos, y segundo, tienen una unidad de medida distinta a los 80 segundos. Puesto que, como pueden ver, los dos valores en amarillo están en minutos y no en segundos, como nos pide el ejercicio. Y además, de por sí son unidades distintas, por ende esto de acá no se puede relacionar, no podemos sumarlos, porque son unidades diferentes. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar
esto y esto a segundos. Bien, para que realmente puedan interaccionar todos los valores del tiempo que nos entrega el ejercicio. Esto, chicos, no es tan complicado. Simplemente aplicamos regla de 3. Nosotros sabemos que un minuto tiene ¿cuántos segundos? 60 segundos. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cuántos segundos, X segundos, vamos a ponerle X como incógnita, ya, son 5 minutos? Recuerda aquí que en la regla de 3 se debe respetar las unidades de medida por columna. Es decir, si aquí en este lado pongo minutos, en este lado también pongo minutos. ¿Ya? Si en este lado pongo segundos, en este lado también pongo segundos. ¿Ya? No se nos puede olvidar eso. No podemos mezclar o desordenar la estructura. Entonces, sigamos. Solo nos queda aplicar la regla de 3. 5 por 60 dividido 1. Entonces X, en este caso, sería igual a 5 por 60 dividido 1. Lo que tiene sentido, porque queremos saber cuántos segundos hay en 5 minutos. Que sería 60 para el primer minuto, 60 más 60 para el segundo minuto, más 60 para el tercer minuto, más 60 para el cuarto minuto y más 60 para el quinto minuto. Sería 60 más 60 más 60 más 60 más 60, que es 60 por 5. Tiene todo el sentido del mundo. Por ende, solo nos queda calcular eso. ¿Cuánto es 60 por 5? X, entonces, vendría a ser igual a 300 segundos. Ojo, solo para este valor, para los 5 minutos. Ahora nos queda calcular 2 minutos. Bien, vamos a hacerlo acá al ladito. Hacemos la misma regla de 3. Un minuto son 60 segundos. Si yo tengo 2 minutos, ¿cuántos segundos son? De nuevo, repito, la X es como incógnita, ¿ya? Entonces, continuamos. Regla de 3. 2 por 60 Entonces, continuemos. 2 por 60 dividido 1. X es igual a 2 por 60 dividido 1. La misma lógica que en el ejercicio anterior. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque queríamos saber cuántos segundos hay en 2 minutos. Nosotros sabemos que en 1 minuto y 60. Entonces en 2 minutos tienen que ser 60 más 60. Entonces sería lo mismo que 60 por 2. ¿Cuánto es 60 por 2? X sería igual a 120 segundos. ¿Ok? Ahora sí. Este está listo. Este está listo. Podemos calcular el tiempo. Volvamos atrás. La rapidez media es igual a la distancia sobre el tiempo transcurrido. Nosotros sabemos que la distancia es 1000 más 400 más 700. 1000 más 400 más 700. Esto en metros. Dividido 300 más 80, ¿cierto? Porque acá tenemos un 80. Más los 2 minutos que son 120. Y esto, ahora sí que todo está en segundos. Estupendísimo. Solo nos queda sumar y dividir. Primero sumamos. ¿Cómo sería esto? Velocidad media igual a 1000 más 400 son 1400. Y 1400 más 700 son 2100. Dividido 300 más 80 son 380, ¿cierto?
Y 380 más 120 son 500. ¿Verdad? Bien, esto por supuesto en metros por segundo. Que no se nos olvide la unidad de medida. Hasta aquí está todo súper bien. Estupendo. Bien, ¿qué nos queda hacer? La división. Lo primero que vamos a hacer es simplificar el 0 con el 0. Para que nos quede una división más sencilla. Nos queda en 210 dividido 50. ¿Ya? Metros por segundo. Y de aquí en adelante las divisiones las vamos a realizar. Por ende, sería 210 dividido 50. No olviden que las fracciones son divisiones. Y tenemos que resolver esto. El 50 como tal, tenemos que evaluar si entra dígito por dígito. Entonces preguntémonos, ¿el 50 entra en el 2? Si no entra, tenemos que agarrar otro número. ¿El 50 entra en el 21? Tampoco. Por ende, no podemos partir desde ahí. Tenemos que agarrar el siguiente dígito. ¿El 50 entra en el 210? Sí que entra. Por ende, tenemos que agarrar el número completo. ¿Cuántas veces entra el 50 en el 210? Tenemos que evaluarlo. 50 más 50 son 100. Ahí tenemos 2. Más 50. 50 más 50 son 100. Más 50 son 150. Y más 50 son 200. Tenemos 1, 2, 3, 4 veces entra. Porque si le agregamos 50 más nos quedan 250 y ahí ya sí que se pasó. 200. Por ende entra 4 veces. ¿Cuánto nos sobra? Nos sobran 10. ¿Cierto? Entonces, ¿está listo hasta ahí? No. ¿Qué nos queda hacer? Entra el 50 en el 10. Ese valor que nos sobró entra ahí. No nos entra. Por ende, ¿qué hay que hacer? Agregamos una coma aquí al costado. Agregamos una coma aquí. Súper importante esa coma. Y también agregamos un 0 al lado de ese 10. Siempre que agregamos la coma, agregamos un 0. Y ahora sí. ¿Entra el 50 en el 100? Sí que entra. De hecho, aquí lo calculamos. Entra 2 veces. ¿Bien? Así que sería 4,2. Porque entra 2 veces el 50 en el 100. ¿Y cuánto nos sobra? Como llegamos justito al 100, sería 0. Y está listo. Entonces la rapidez media es igual a 4,2 metros por segundo. Bien. Recuerda que la rapidez media contempla todo el camino que anduvo el ciclista. ¿Ya? El corredor, disculpen. Y no es por elogiar al corredor, pero 4,2 metros por segundo es bastante. Es recorrer 4,2 metros por cada segundo. Algo así como dar 4 zancadas en un segundo. Es bastante. Bien. Continuamos. Vamos a hacer una rayita. Y vamos a proceder con la velocidad media. Este ejercicio sí que es un poquito más complicado. Bien. Nosotros sabemos que el trayecto del corredor es algo así. Espérense. Es algo así, ¿verdad? Donde sabemos que esto mide 1000. Esto mide, no me acuerdo, 400 y 700. 400 y 700. Ya. Chicos, ¿cómo resolvemos esto? No nos entregan en ningún momento alguna posición como tal. Por ende, eso dificulta bastante el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? Esto vamos a realizar. Vamos a asumir que su posición inicial, que es la posición P, esa posición de ahí, va a ser el 0,0. ¿Ya? Es decir, va a ser la posición inicial. ¿Por qué, profesor, está en 2 dimensiones? ¿Por qué 0,0 y no 0? Es 0,0
Porque tenemos movimientos en el eje X, en la horizontal, y tenemos movimientos en el eje Y, en la vertical. Como tenemos estas dos clases de movimiento, tenemos que escribir todas las posiciones en dos direcciones, en dos dimensiones. Porque es un movimiento bidimensional. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué sigue? Ahora que tenemos la posición inicial, esta posición de acá, que es la posición final, vamos a ponerle R inicial. Disculpen. Vamos a ponerle R inicial y R final. Sí que podemos tener valores. Bueno, ya sabemos el valor de R inicial. Está ahí. Lo acabamos de, entre comillas, calcular. Lo acabamos de determinar. Pero este de acá sí que hay que calcularlo. Bien. Nosotros sabemos que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Sabemos que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. ¿Ya? Esos son consensos que ya tenemos y que ya hemos trabajado. Entonces cabe preguntarnos si esta es la posición 0,0. ¿Qué distancia hay desde aquí a acá? Y también en el eje hay que preguntárnoslo. ¿Qué distancia hay desde ahí hasta allá? Sabiendo esas distancias podríamos saber cuál es la posición final, ¿cierto? Porque la posición final estaría a unos cuantos metros a la derecha, y estaría a unos cuantos metros hacia arriba, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos saber? Entonces, vamos a calcularlo. Si nosotros sabemos que todo esto mide 1000, absolutamente todo esto mide 1000, y que desde acá el atleta se devuelve 700, desde ahí se devuelve 700 hacia allá, hasta esa posición, ¿cuánto vale esto? Esto sería una resta, sería 1000 menos lo que se devolvió, que serían 700. ¿Cuánto nos da eso? 300 metros. Bien. Y para acá, para esta distancia, eso de acá, nosotros sabemos que... Espérense, voy a correr esto un poquito. Para esa distancia, nosotros sabemos que pasó del 0 al 400 aquí. Porque recuerden que desde aquí el corredor sube 400 metros. Y cuando llega a la posición final en ningún momento baja. Entonces no hay razón para pensar que pueda ser menor a 400 y en ningún momento sube más de 400. Por ende no puede ser mayor a 400. Por ende esta distancia que se encuentra aquí, esa distancia de ahí, sí o sí, no hay otra opción, tiene que ser 400 metros. ¿Sí? Entonces, respecto de la posición inicial, considerando la posición inicial como sistema de referencias a este punto de ahí, al punto P, tendríamos que la posición inicial, la conocemos, es 0,0 metros. Y la posición final sería igual a ¿qué? En X sería 300 hacia la derecha, ¿cierto? Porque es 300 hacia allá. 300, y en Y sería 400 hacia arriba. Positivo también, ¿cierto? Entonces sería 300,400 metros, por supuesto. ¿Ya? Recuerda que esto también lo podemos escribir como, solo como recuerdo, los vectores los podemos escribir también como 300
y tongo más 400 j tongo. Ya. Vamos a ir trabajando con ambas de vez en cuando. Estupendo. Tenemos la posición inicial. Tenemos la posición final. Y nos piden la velocidad media. Les hago recuerdo que la velocidad media es igual a el desplazamiento sobre delta t. Bien. Con la posición inicial y final sí que podemos calcular el desplazamiento. Por ende, calculémoslo. Recuerde que el desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial. Esto ya tiene que saberlo de memoria, como si fuera un poema. Entonces el desplazamiento sería igual a ¿qué? Posición final 300,400 menos posición inicial, que es 0,0. ¿Ya? Si ustedes tienen 5 manzanas y no le quito manzanas, se queda con las 5, ¿cierto? Acá es exactamente lo mismo. Como le estoy restando 0, es como que esto no vale nada. ¿Ya? No vale nada porque no le estás restando nada. Entonces el desplazamiento sería igual a 300,400. Hasta acá, súper bien. Estamos listos. Tenemos el desplazamiento. Entonces la velocidad media, volvemos al ejercicio, es igual a 300,400 dividido, ¿cuánto? El tiempo transcurrido, que cuánto valía. Teníamos a... ¿dónde lo calculamos? Aquí. 300 más 80 más 120. Porque recuerden que en el ejercicio, si bien aquí solo estamos contemplando de aquí a acá, que recuerden que ese es el vector de desplazamiento, de todas formas se demoró todo esto en dar la vuelta, sí o sí. Por ende el tiempo en que se demora en llegar de aquí a acá es el mismo, para la rapidez como para la velocidad. Por ende aquí en el tiempo transcurrido de la velocidad media serían también 500, ¿ya? Y serían metros por segundo. Perfecto. De aquí en adelante tenemos dos formas de proceder. Para calcular la magnitud de la velocidad media tenemos dos métodos. El primer método sería con esta fórmula de acá. La magnitud de la velocidad media es igual a la magnitud del desplazamiento dividido delta t. ¿Sí? El segundo método sería, este es el método 1, ponerle 1. El método 2 sería la magnitud de la velocidad media es igual a la raíz de la velocidad media en el eje X al cuadrado más la velocidad media en el eje Y al cuadrado. ¿Ya? Que para este caso, para este ejercicio que acabamos de resolver, tendríamos que avanzar un poquito más acá. ¿Ya? Pues es decir, este es el método más sencillo para este ejercicio. ¿Ya? Ese es el método sencillo. Y ese es el que les recomiendo en realidad, porque les va a ahorrar mucho tiempo. De todos modos haremos ambos. Vamos a partir con el método complicado, ¿ya? Voy a copiar y pegar esto, esperemos un poquito. Para el segundo método tenemos que calcular la velocidad media en el eje X y la velocidad media en el eje Y, ¿ya? Es decir, resolver esto que está acá adentro, ¿ya? Por ende, la velocidad media, recuerde que esta velocidad media que está acá es en dos dimensiones, ¿ya? Porque tenemos movimientos en el eje X e Y. No es ningún problema escribirlo de este modo, estamos respetando todo aquí. La velocidad media sería igual a ¿qué? A 300 y ese 500 que está acá abajo, ahí, dividiendo, divide el 300 y el 400 por separado, ¿ya? Será 300 dividido 500, 400 dividido 500. Como los divide por separado,
tenemos que seguir respetando los paréntesis, tenemos que seguir respetando los vectores y demás, ¿ya? Así que esto tenemos que respetar toda la estructura del vector, con su parte en el eje X y su parte en el eje Y, ¿ya? Continuamos, hay que resolver esto. Velocidad media es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 300 dividido 500? Vamos a quitar los ceros de cada una, porque lo podemos simplificar. Y nos quedaría 3 dividido 5, 4 dividido 5 metros por segundo. Para efectos prácticos yo recomiendo mantener las fracciones hasta el final. Y aún no terminamos. Ahora recién habría que aplicar el método 2, que es este de acá. Recién ahora habría que aplicarlo, ¿ya? Y usted se preguntará, profe, pero ¿cuándo obtuvimos la velocidad media en X y cuándo obtuvimos la velocidad media en Y? Bueno, acá tenemos la velocidad media en 2 dimensiones. Voy a escribirlo. Esto es... voy a usar símbolos. Esto es velocidad media en 2 dimensiones, ¿ya? 2D, 2 dimensiones. Por ende, esto que está aquí, que está en la parte X del vector velocidad, es efectivamente velocidad media en X, ¿ya? Esa es velocidad media en X. Y este que está acá, que está en la parte Y del vector, es efectivamente velocidad media en Y. Por ende, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Ahora sí tiene sentido, porque ya identificamos cada término. Ahora sí tiene sentido usar el método complicado, que es este de aquí, el método 2. ¿Ya? Voy a reescribir la ecuación. Velocidad media igual a... disculpen. Magnitud de la velocidad media igual a la raíz de velocidad media en X al cuadrado más velocidad media en Y al cuadrado. Bien, esa sería la fórmula. Apliquémosla. Velocidad media, su magnitud es igual a la raíz de 3 dividido 5 y todo eso al cuadrado más 4 dividido 5 y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Eso sería el valor. Y esto por supuesto en metros por segundo. Continuamos. La velocidad media, la magnitud de la velocidad media sería igual a la raíz de... Y aquí la fracción al cuadrado se eleva tanto arriba como abajo. Es decir, es 3 por 3, 9, dividido 5 por 5, 25. Más 4 por 4, 16, dividido 5 por 5, 25. Y todo eso sobre raíz. Metros por segundo, no se nos puede olvidar. ¿Ya? Sigamos. La magnitud de la velocidad media, entonces, ¿cuánto vale? Tenemos que hacer esta suma. ¿Ya? ¿Cuánto vale la magnitud de la velocidad media? ¿Raíz de qué? Y ojo, aquí es suma de fracciones. Y como tenemos igual denominador, como vale lo mismo, mantenemos el denominador, 25. Y arriba escribimos 9 más 16. ¿Ya? Metros por segundo. Continuemos. La magnitud de la velocidad media entonces, ¿cuánto vale? ¿La raíz de qué? De 9 más 16. ¿La raíz de qué? De 9 más 16. ¿Que cuánto es 9 más 16? 25. Dividido 25, que es el denominador. ¿Y cuánto es 25 dividido 25? La velocidad media. Entonces,
la magnitud de la velocidad media. Entonces, ¿cuánto vale? La raíz de 1 metro por segundo. Ojo, esta es una raíz exacta. ¿Qué valor multiplicado por sí mismo me da 1? El 1. 1 por 1. Entonces la raíz de 1 es igual a ¿cuánto? 1 metro por segundo. Este sería, de la forma complicada, el valor de la velocidad, el valor de la magnitud de la velocidad media. Ese sería entonces el valor de la magnitud de la velocidad media. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo del método sencillo. Bien. Entonces, tenemos que velocidad media es igual a 300,400 dividido los 500. ¿Ya? Y el segundo método, el método 2, decía que la velocidad media, o sea, la magnitud de la velocidad media es igual a la magnitud del desplazamiento dividido delta t. Les recuerdo que esto de acá lo calculamos y era el desplazamiento. No se olviden, eso lo calculamos y era el desplazamiento. Por ende, para resolverlo de esta manera, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la magnitud del desplazamiento primero. Ya, hagamos eso. Solo la magnitud del desplazamiento. Entonces, la magnitud del desplazamiento es igual a ¿qué? A la raíz de 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. ¿Ya? La magnitud del desplazamiento sería 300 por 300. Es lo mismo que 3 por 3 y después le agregamos 4 ceros. Porque vamos a tener 1, 2, 3, 4. Entonces 300 por 300 serían 9 y 1, 2, 3, 4. 40.000. Más 400 por 400, lo mismo. 4 por 4, 16. Y sumamos 1, 2, 3, 4. Todo esto bajo raíz. ¿Ya? Esto en metros, porque es desplazamiento. Metros. Sigamos. El desplazamiento entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es 90.000 más 160.000? Son 250.000. ¿Ya? ¿Cuál es la raíz de 250.000? La raíz de 250.000 sería en este caso 500. La raíz de 250.000 serían 500 metros. Esa sería la magnitud del desplazamiento. ¿Ya? Entonces, ahora sí, apliquemos la ecuación. Que la ecuación es esto de acá. Apliquemos eso. ¿Sí? Velocidad media. La magnitud de la velocidad media es igual a la magnitud del desplazamiento dividido delta t. Tenemos desplazamiento, que sería, o sea, la magnitud del desplazamiento, que sería 500 metros. Aquí lo calculamos. 500 dividido el tiempo transcurrido, que en este caso son 500 segundos también. Y esto en metros por segundo.
Entonces, ¿cuánto sería el valor de la magnitud de la velocidad media con este segundo método? ¿Cuánto es 500 dividido 500? Exacto. 500 dividido 500 es 1. Porque recuerde que todo número dividido sí mismo es 1. Es como que tenga 500 chocolates y tengo que repartirlos entre 500 estudiantes. Entonces cada estudiante recibe un solo chocolate. La magnitud de la velocidad media con este segundo método también sería 1 metro por segundo. Está listo el ejercicio. De nuevo llegamos al mismo valor con un segundo método. Bien chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan entendido.